El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo, el juez no hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con esta parte del Evangelio, ya iniciando prácticamente el capítulo 18, que es ya la recta final. También, pues estamos en el 29º domingo del tiempo ordinario. Y aquí la pregunta sería: ¿cuántos domingos tiene el tiempo ordinario? Y van a decir: pues quién sabe, padre. Pues es fácil, 34. Entonces, si estamos en el 29, ¿cuántos nos faltan para terminar nuestro año litúrgico? 5 domingos. Ya para finales de noviembre estaremos iniciando nuestro nuevo año litúrgico. Entonces, durante todo este año litúrgico hemos estado meditando el Evangelio de San Lucas. El próximo año meditaremos el Evangelio de San Mateo. Pero entrando en un detalle, y podemos empezar con la última frase: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe en la tierra? Y la pregunta es: ¿qué tanto nosotros confiamos en Dios? Porque aquí la fe no se trata solamente de creer. Porque yo puedo decir: es que yo creo en los dragones, pero el que yo crea en los dragones no quiere decir que existan. El confiar es seguir el planteamiento del amor de aquel que me ha amado. En otras palabras, ¿quién es el único que me ha amado sin conocerme? O más bien, me conoce desde toda la vida, pero sin conocerme en cuestión de que me haya presentado yo. Que eternamente me ama y que no me pone ninguna condición. Pues es Dios. Y es aquí donde nosotros tenemos que ser, ahora sí que, corresponsables a ese amor. Dios nos ha amado, nosotros le tenemos que amar. ¿Y cómo vamos a demostrarle nuestro amor? Con nuestras buenas obras, las obras de caridad. Pero ¿cómo voy a poder yo demostrarle el amor a aquel que yo no conozco? Por eso hoy tenemos que descubrir qué tanta necesidad tenemos de conocer primeramente a Dios. Y aquí es porque pues he preguntado en algún momento a algunas religiosas, religiosos, seminaristas, preguntas simples de catecismo. Por ejemplo, los 10 mandamientos.
Y podríamos preguntar, ¿quién se sabe de los que estamos aquí los 10 mandamientos? En orden, porque luego empezamos de que amarás a Dios sobre todas las cosas y nos vamos a no codiciar los bienes ajenos y nos regresamos. No, tenemos que aprenderlos en orden. ¿Para qué? Para que los podamos vivir. Y entonces, ¿por qué vivimos en el pecado? Porque no nos sabemos los 10 mandamientos. ¿Por qué no cumplimos la voluntad de Dios? Porque no sé qué es lo que me está pidiendo. Por eso tenemos que conocerlo. Y aquí, pues algo que no nos va a fallar, el catecismo. Por ejemplo, pues ahorita son más adultos y más viejitos que jóvenes. Y yo les puedo preguntar, ¿quién de los que están aquí llevó el catecismo de Ripalda? ¿Nadie? Bueno, uno que otro. ¿Quién llevó el del Padre Guerra? Y van a decir, ¿y cuál es ese catecismo? El famoso catecismo de la carita. ¿Quién llevó el catecismo de la carita? Ah, muy bien. ¿Y cuál llevó algún catecismo que se basaba como en el del Padre Ripalda o el Padre Guerra, que era de más preguntas y respuestas? Y les puedo preguntar, ¿quién hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas? A ver, unos sí la continuaron y otros nada más se quedaron con Dios. Acuérdense, ¿cómo era la respuesta de los viejos catecismos? Muy bien, Dios hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. Y luego venía, ¿quién es Dios? Dios es nuestro Padre, le falta el último cachito. Ya lo dijeron por acá. Dios es nuestro Padre que está en el cielo. Y entonces podríamos decir, ay Padre, pero qué chiste usted, ¿qué tal si ahorita abrió el catecismo? No, no lo he abierto. Pero ciertamente, como dice el dicho, lo que bien se aprende, no se olvida. Pero también tenemos que irlo reafirmando, porque podemos empezar con preguntas más difíciles, como por ejemplo, ¿cuáles son las obras de caridad? Y ahí miren, hasta yo siempre me falta una o dos de las espirituales. ¿Por qué? Porque no las repasamos. ¿Por qué? Porque solamente nos quedamos con que hice la primera comunión. Y podríamos preguntarnos, ¿cuándo fue cuando hiciste la primera comunión? Pues simplemente yo la hice hace 30 años. Entonces, pues, ¿quién se va a andar acordando de lo que vi hace 30 años? Por eso es constantemente tenemos que, ahora sí que actualizarnos. Los sacerdotes, una vez al año, tenemos una semana de formación y actualización, en donde se ven algunos temas que nos ayudan a vivir nuestro ministerio sacerdotal. Pero también, por ejemplo, los ingenieros y los doctores tienen que actualizarse. ¿Y cuándo dejan de actualizarse? Cuando dejan de ejercer. Porque, por ejemplo, la tecnología ahora cada 6 meses ya te cambió prácticamente toda. Simplemente yo estudié parte de lo que fue la ingeniería en electrónica y apenas estaba dejando lo que era la tecnología de los puertos. Ahorita ya se me olvidó hasta cómo se llamaban. Esos viejos puertos que era un cuadrito con un montón de pins que la metías para que se conectara el monitor y que se conectara la impresora. Y ahorita no me acuerdo cómo se llaman esos puertos. Y empezaba la tecnología USB. Y pues que si el USB y luego que ya no fue USB, sino fue USB 2.0 y ahorita ya está el 3.0. Y pues yo me acuerdo de mi primera memoria que tuve, era de 128 megas. Y ahora los jóvenes me van a decir, ¿y eso qué era, padre? Pues para nosotros era mucho. ¿Por qué? Porque toda mi formación fue de que pues llévalo en el disquete de 3.4. Y pues nada más eran 3.4 megabytes y pues ahí de que si era más grande y los que por ahí ponían sus programas era de que inserte disquete 1, saque y inserte el disquete 2. Y ahora ya en una memoria hay hasta 1 terabyte de información. Y es ahí, ¿por qué? Porque vamos ahora sí que progresando.
También vamos progresando en la tecnología. Yo me acuerdo, pues, todavía mi secundaria y parte de mi preparatoria, pues era haz trabajos y era en máquina de escribir. Y que si tenías la máquina mecánica ahí con las teclas duritas, o las ya máquinas eléctricas así bien bonitas y bien suavecitas, pero pues te equivocabas y pues bueno, vendían unas tiritas así blanquitas que regresabas un poquito y volvías a escribir la letra y le regresabas y le volvías a escribir la letra hasta que desapareciera. Y yo podría decirles, si les pongo una máquina de escribir a los jóvenes van a decir, ¿y en dónde está la pantalla, padre? Pues no existía pantalla, metías tu hojita blanca. Y es ahí, ¿por qué? Porque, pues sí, vamos progresando. Y así en muchas cosas podremos decir. Ahora, pues antiguamente cuando hacíamos las tareas, pues era de que, pues vete a la papelería por la monografía o la biografía. O si no, pues teníamos en casa algunos libros que eran 13, 14, 16, 18 libros, que eran las famosas enciclopedias. Y saca la enciclopedia, ponte a leer y ponte a escribir a mano. Ahora, si les pedimos un tema a los jóvenes, pues Wikipedia nos resuelve la vida, ¿verdad? Y es así, vamos progresando. Y ahora la pregunta, ¿y también vamos progresando en nuestra fe o nuestra fe se ha quedado estancada? Dice la segunda lectura del día de hoy, dice, querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Pregunta del millón, ¿quién tiene Biblia en su casa? Levanten la mano. Muy bien, bájenla. De los que tienen Biblia en su casa, ¿cuántos la leen todos los días? Mejor no la levanten. ¿Por qué? Porque la tenemos. ¿Y cuántas veces hasta tenemos esas Biblias grandotas que tienen muchas imágenes y la tenemos en el altarcito? ¿Y qué es lo único que hacemos? Cambiarle de imagen en imagen. Pero no nos acercamos a la palabra de Dios. Tuve un maestro en el seminario, el padre Juan Carlos Delgado Jaramillo, que una vez cuando empezamos la teología y fue la primera clase que tuvimos con él, pues agarra y la primera pregunta, muchachos, ¿cuántas veces han leído la Biblia? Y empezó uno por uno. Y el que más la había leído una vez. Y dice, no muchachos, ¿tienen cuánto tiempo en el seminario? Pues en ese tiempo algunos llevábamos pues prácticamente 4 años, otros traían 7 porque habían hecho el seminario menor. Y dice, ¿no saben que todo fiel bautizado tiene que leer la Biblia por lo menos una vez al año? Y así como que, pues tendríamos, desde que tenemos uso de razón, ¿cuántas veces tendríamos que haber leído la Biblia? Pues pongámosle que desde los 7 años. Y para mí pues es facilito, tengo 37, entonces tendría que haber leído por lo menos 30 veces la Biblia. Y así pónganse ustedes, desde que cumplieron los 7 años, que ya se consideran adultos para la iglesia, pregúntense cuántas veces tendrían que haber leído la Biblia. ¿Y cuál es la realidad? Que no la leemos. Por eso una vez el Papa dijo, si leyéramos un solo versículo de la palabra de Dios cada vez que vemos la pantalla de nuestro celular, hace tiempo que hubiéramos terminado de leer la Biblia. Y no una vez, sino muchas veces. Por ahí los científicos dicen que aproximadamente se revisa la pantalla del celular hoy en día por lo menos unas 1000 veces al día. Imagínense leerse 1000 versículos de la Biblia en un día, pues por lo menos la mitad del Antiguo Testamento ya nos hubiéramos leído. Pero ¿qué es lo que pasa? Las cosas de Dios nos dan flojera. Las cosas de Dios, ay padre, es que no tengo tiempo. Pero si les dijera, vámonos al cine, padre, ¿a qué horas? ¿A qué sala? ¿Y qué función?
Pues sí. ¿Por qué? Porque a veces Dios podría parecer aburrido. ¿Y por qué Dios parece aburrido? Porque no lo conozco. Porque no he entrado en ese entrega a Él. Y es precisamente algo que nos falta. Por eso tenemos que esforzarnos por conocer a Dios. Tenemos que esforzarnos por vivir su plan de amor y santidad. Y aquí es donde poco a poco, por ejemplo, hoy tenemos las herramientas en el celular, como ya es smartphone y muchas veces más inteligente que nosotros, pues ahí podemos tener la palabra de Dios. Porque hay veces que dicen, no, padre, pero es que no puedo cargar con mi Biblia todo el día. Pues ahí podemos tener la palabra de Dios. Y en la versión, a veces que quieran, por ejemplo, yo digitalmente tengo la Biblia de Jerusalén, tengo la Biblia Vulgata, que es la Biblia en latín, y tengo la Biblia del pueblo de Dios, digitalmente. Y pues físico, pues tengo lo que es la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Nácar Colunga, por los dos traductores, que uno fue jesuita y el otro un sacerdote diocesano. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? El plan de Dios. Y así es como podemos también descubrir cómo podemos conocer a Dios. Pues Él mismo se nos quiere revelar, Él mismo se nos quiere dar a conocer. ¿Y en dónde lo voy a conocer? A través de la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos hablar de las etapas de la historia de la salvación, en donde la primera parte pues son los 12 primeros capítulos de la Biblia, en donde Dios se da a conocer a través de la naturaleza. Y si agarramos cualquier catecismo, lo primero que nos va a hablar es de la creación. ¿Por qué? Porque podemos conocer a Dios a través de la creación. Por ejemplo, ¿quién no ha visto un amanecer o un atardecer, ya sea en la playa o en la montaña? Bellísimo. ¿Quién no puede ver a veces hasta, por ejemplo, aquí en medio de la ciudad, que a veces entre las banquetas van saliendo ahí unas florecitas? ¿Quién lo hizo? Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces perdemos el rumbo y nos quedamos con la criatura y no vemos al Señor. Por ejemplo, lo que es ahora el naturalismo. Y queremos ver a la madre tierra y cuidar a la madre tierra, y es que la tierra es bien importante. Pues sí y no. Sí es importante porque es donde vivimos, pero no es lo más importante, porque lo más importante no es la creación, sino es el Creador. Y nos quedamos en las cosas meramente terrenas y olvidamos las cosas celestiales. Por eso San Agustín, cuando dice: tarde te amé, hermosura tan nueva y tan antigua, tarde te amé. Yo te buscaba fuera de mí, tú estabas más dentro que yo mismo. Yo veía el rastro de ti que estaba en la creación, pero no me atrevía a buscar al Creador. Y eso es lo que nos pasa. A veces nos quedamos solamente en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, ¿qué es lo que buscamos hoy? Tener dinero, tener que comer, tener que vestir, y pues bueno, ahora que sea de marca, que sea esto, que sea lo otro. ¿Para qué? El día que nos muramos, ¿qué nos vamos a llevar? Nada. Ay, padre, lo que me ponga para que me vaya en el cajón. No, pues mira, si te creman, se va a quemar con todo y se va a hacer cenizas. Y si te entierran, se lo comerán los gusanos. No te vas a llevar nada. Por eso dice el libro de Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y a veces cuánto sufrimos porque, ay, es que ya se descompuso mi celular. ¿Y qué? ¿Tu vida depende del celular? Pues ahora muchas veces sí. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho esclavos. Por eso cuando salió esta compañía de BlackBerry o la cereza negra, ¿saben cuál era el BlackBerry original? Pues no sé si han visto películas antiguas donde a los prisioneros les ponían un grillete y había una bola de metal.
que les impedía salir corriendo? Pues ese es el BlackBerry. Y nosotros estamos bien enganchados y somos bien esclavos del celular. Simplemente podríamos preguntar a los más viejitos, ¿cuando iban a la escuela les permitían usar calculadora? No. Y pues a veces de que te preguntaban las tablas y tú acá con los dedos y no uses los dedos. ¿Para qué? Para que hiciéramos las operaciones mentales. Y hoy le preguntas a un joven, oye, ¿cuánto es 60 por 10? A ver, espérame. Lo tienen que hacer por calculadora. ¿Por qué? Porque ya no hay un razonamiento, porque hemos facilitado todo. Por eso estamos como estamos. Y es aquí donde también el Señor nos invita, no te quedes en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque este no es tu fin. Nuestro fin está en el cielo. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a luchar por llegar ahí. Por eso tenemos que hacer también oración. La oración es tan importante porque decía, si no mal recuerdo, fue San Eusebio de Cesarea, que decía, la oración para el alma es el respirar para el cuerpo. ¿Por qué? ¿Dejen de respirar? Ay, Padre, me muero. Pues sí, igual, si no rezo, si no hago oración, mi vida espiritual se va a morir. Y hoy, ¿cuántas personas hay muertas espiritualmente? ¿Por qué? Porque viven en los vicios, viven en el pecado, viven en, pues ya en el rechazo total de Dios. Por ejemplo, hoy podríamos preguntarnos, y esto porque pues, me lo contaron de un lugar que pues iban a hacer y pidieron cooperación en todas las casas para hacer un altarcito a San Judas Tadeo y a la Virgencita de Guadalupe. Y pues ya la gente cooperó. ¿Y saben de qué terminaron haciendo el altar? De la muerte. ¿Por qué? Porque ahora la muerte que me pide, mira, tráeme mi manzanita verde y no sé qué tanto le ponen ahí y te concedo todos los favores. ¿Y qué creen? Sí te los concede. Pero ¿saben quién es la, entre comillas, santa muerte? El mismo Satanás. Y esto dicho por ex satánicos. Entonces sí te va a dar todo lo que le pides, pero al final, ¿qué te va a pedir? El alma. Y entonces de que, ay, Diosito, ayúdame, perdóname. Pues sí, pero si te arrepientes y te confiesas y te dan la absolución, qué bueno. Y si no, mira, derechito al infierno. ¿Por qué? Porque le estoy dando la espalda a Dios, porque lo estoy rechazando y estoy siguiendo al enemigo de Dios. Pero hoy, ¿qué nos importa? Hoy queremos tener, queremos poder. Simplemente preguntemos a los jóvenes, a los niños, ¿qué quieren ser de grandes? Y muchos de ellos van a querer ser TikTokers. Antiguamente era que eran YouTubers, pero ahora no, eso ya quedó para los viejitos. Ahora es el TikTok. ¿Y qué es el TikTok? Y esto dicho por un psicólogo que escuché. El TikTok es el prostíbulo más grande que hay en el mundo. Y dirán, ay padre, ¿por qué? Pues nada más vean cómo se visten y cómo bailan. Pero ya tampoco hay pudor. De hecho, pues revisando una persona que me habían dicho que si viera porque daba unos temas ahí, pero por el Instagram, y pues la busqué en mi celular, después me hablaron, dejé el celular en la casa parroquial, salí y pues la persona, oiga padre, ¿me ayuda con esto? Y así como que dije, ay, déjeme, le respondo porque no vi la persona. Y iba pasando alguien y le digo, présteme su celular, nada más para checar a una persona en Instagram. Y pues le pongo en buscar. Y pues antiguamente así de que era, de que uy no, que no se te vea la ropa interior. Ahora hasta en ropa interior salen ahí en el Instagram. Y así como que, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Estamos perdiendo el pudor. Estamos perdiendo la moral. Y esto va todavía peor. Una vez un niño pues se confesó de que había visto pornografía en el Twitter
Yo así como que, pues, si no te dejan. Y dice, sí, padre, mire, búsquelo así. Y ahí voy de curioso, más bien para comprobar, porque dije, nah, se me hace que el niño, pues, ¿qué creen? Que sí. Y yo dije, y esto lo ven los niños. Y antiguamente los papás que les revisaban las páginas, a ver si no se metían a las páginas pornográficas, ahora ya no necesitan. Desde las redes sociales y ustedes ni en cuenta. ¿Por qué? Porque el demonio trabaja más rápido que nosotros. No podemos decir que trabaja más rápido que Dios, porque nosotros somos los que estamos luchando contra él. Y por eso hoy es la necesidad de fortalecernos en la fe. Y tenemos que empezar a orar. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a conceder lo que le pidamos en oración, pero siempre y cuando sea también para provecho de nuestra alma. Porque si no es para nuestro bien, miren, por más que le pidan, no se les va a conceder. Por ejemplo, yo puedo decir, cuando era niño, pues niño crecido finales de los 80 y 90, pues llegaron 2 series de televisión, una japonesa y otra de Estados Unidos. Y pues empezaron a traer sus mercancías y pues uno pues así veía la serie y quería los personajes. ¿Qué series eran? Pues la japonesa era la serie de Los Caballeros del Zodiaco, y que salieron ahí con sus armaduras doradas y bien bonitos y costaban 700 pesos. Y ahora pueden decir, ay padre, si no costaban mucho, pero para ese tiempo, pues simplemente hablando con unos niños les decía que pues una vez me peleé por 5 pesos y así como que los niños dijeron, ¿cómo padre que se peleó por 5 pesos? Digo, bueno, es que ustedes ya con 5 pesos ya no compra nada, pero uno de niño que compraba su sándwich, su pequeña Lulú, ese pequeño refresquito chiquito, compraba su bolsita de frituras y hasta la frutita, con 5 pesos. Y uno diría, ay, ¿qué pasó de esos tiempos? Pues bueno, ya, la inflación. Pero todo eso comprábamos con 5 pesos y me habían quitado mis 5 pesos. Pues terminé hasta pateando a la directora. Y yo dije, ay, Dios mío, me van a expulsar. Pero, ¿qué creen? Creo que me convino el castigo. Me dejaron una semana en dirección, no podía ir al salón. Toda una semana me la pasé en dirección y pues bien a gusto. ¿Por qué? Porque la directora me daba clases para no perder los temas que llevaban. Y cuando llegué al salón, estaban viendo la raíz cuadrada. Y yo así como que, yo ya sé hacer raíces cuadradas. Pero lo más interesante era de que a la directora le llevaban su tacita de café y a mí me llevaban mi vasito de leche. Entonces, pues bien sufrido en mi castigo. Pero bueno, que me haya ido bien en el castigo, pues no quiere decir que haya sido una buena acción. Y entonces, pues imagínense, lo que compraban 5 pesos, pues ¿cuánto eran 700 pesos? Pues era un dineral. Y entonces, pues yo todas las veces que comulgaba, le pedía al Señor, Señor, quiero mi caballero del Zodiaco, armadura dorada, y mi Power Ranger rojo. Pregúntenme cuándo llegaron. Nunca. ¿Por qué? ¿Eran indispensables para mí? No. ¿Iban a ser de provecho para mi alma? No. Yo creo que si me lo hubieran comprado, a la semana ya le hubiera perdido la armadura. Pero es ahí, nos aferramos y después el Señor no nos cumple y es que yo no sé, es que creo que Dios no me quiere, es que no, es que... Y empezamos a renegar porque Dios no nos concede lo que le pedimos. Y la pregunta sería, si ya tanto le pediste, ¿no será que estás pidiendo mal? ¿No será que Dios tiene otro plan para ti? Pero nos aferramos. Así como yo quería el caballero del Zodiaco y el Power Ranger. No me los concedió porque no era necesario. Ahora de grande me gusta un poquito de las motos y sigo a un joven que hace sus videos en moto y revisa motos y todo.
Y yo podría decir, ay Señor, mira que me gustan las motos. ¿Qué tal si me mandas una Harley Davidson 750, así estilo chopper? Y como diría un franciscano que conocí, con el manubrio alto, alto, para que vaya que voy crucificado en la moto. Pues yo creo que si el Señor me la concede en el primer poste me estampo. Entonces, ¿me la va a conceder? No, porque va a ser para mi mal. Y el Señor solamente nos va a dar cosas que nos lleven a ser mejores. Por eso el Señor en un momento le dice a sus discípulos, ustedes no saben pedir lo que les conviene. Si pidieran, Dios les concedería el Espíritu Santo. Pero ¿cuántos le pedimos el Espíritu Santo? ¿Cuántos le pedimos al Señor que nos ilumine para no hacer lo que queremos, sino hacer lo que Él quiere? Y es ahí donde está nuestro mal. ¿Por qué? Porque nos encerramos en nuestros gustos, caprichos, placeres y privilegios. Y ya por ahí la sabiduría popular nos decía, Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. ¿Qué quiere decir? Si nada más es porque tú lo quieres y no es el querer de Dios, por más que hagas 20,000 mandas y por más que te vayas de rodillas a Chalma, no te lo va a conceder. De vez en cuando Dios nos va a cumplir nuestros caprichitos, sí, pero no es la regla. Y es aquí donde nosotros tenemos que ser ahora sí que sensatos. ¿Qué es lo que le tenemos que pedir? Que nos dé la luz de su Espíritu para llegar a la santidad. Y eso sí nos los va a conceder. También nos va a conceder lo que pedimos para el bien de los demás. Y esto es lo que nos retrata la primera lectura. Ahí no dice que Moisés esté orando, simplemente dice, Moisés levantaba las manos y el pueblo ganaba, las bajaba y el pueblo perdía. ¿Por qué? Porque era un sentido de intercesión. ¿Y cuántos de nosotros pedimos por nuestros hermanos que están mal? ¿Cuántos pedimos por los que dañan, por los asesinos, por los narcotraficantes? ¡Ay no, Padre, que se mueran! No. ¿Y cómo van a llegar a la salvación si nadie pide por ellos? Por eso tenemos que realmente descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que tengo que hacer yo para ganar la vida eterna. Y es ahí donde también tenemos que compartir nuestra fe. No solamente quedarnos con lo que es lo que sabemos para nosotros mismos. Tenemos que compartirlo. Por eso, aquí, ¿quiénes son los primeros responsables de la fe? Los papás. Ay, padre, pero el padrecito. No. Los primeros responsables son los papás. Los padrecitos somos los que tenemos que guiar. Pero ¿quién es el que hace la promesa ante Dios? Los papás. Si siguen el rito como dice el librito, se reunieron en la puerta del templo, los papás y los padrinos con su chilpayate ahí, y entonces el sacerdote salió vestido de alba y estola o con capa pluvial, y les dijo, papás que piden el bautismo para sus hijos deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe, para que guardando los mandamientos divinos ame a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Y qué dijeron? Que sí. ¿Lo han cumplido? Esperemos que sí. Y si no, miren, nunca es tarde para corregir. Pero ¿qué es lo que pasa? Ay, no, pues allá lo voy a llevar a la catedral, ahí con el obispo le van a enseñar bien la fe. No, si la fe no está en casa, en la iglesia no le van a dar la fe. ¿Por qué? Porque en la iglesia le van a dar un crecimiento a la fe que viene ya de la casa. Pero si no hay fe en casa, pues no van a hacer nada. Van a hacer solamente el protocolo, y hoy lamentablemente nuestros sacramentos se ven como un simple protocolo. Ya nació el niño, hay que bautizarlo. Ahora sí lo bautizan, ¿por qué? Porque se ha dado una moda de que
pues vienen a bautizarse a los 20, 30 años. Y pues bueno, vamos a bautizarlo. Y más que el bautismo, están por la fiesta. Ahí recordarán, si han visto ese meme con el Baby Yoda y su roponcito blanco ahí, que pone la carita así y dice, el niño viendo cómo su bautizo se convirtió en borrachera. Pues sí, estamos más por la fiesta que por el bautismo. Y luego, pues bueno, ya le toca la primera comunión, pues que haga la primera comunión porque ya le toca. Y si ya hizo la primera comunión, bueno, pues de una vez que se aviente la confirmación, porque si luego ya no viene. ¿Y cuál es la triste realidad? Hace la confirmación y nunca vuelve a pisar una iglesia. Y luego viene lo que sería, bueno, si son mujeres, los 15 años. Y luego ya, pues la boda. Y la última misa a la que van a asistir es su misa exequial. ¿Por qué? Porque lo vemos simplemente como un protocolo, como algo establecido ya por la sociedad, pero no lo vivimos. ¿Y por qué no lo vivimos? Porque nuestros papás no nos han dado esa gracia. Y ciertamente, ¿desde dónde viene ese problema? Fuertemente desde la Segunda Guerra Mundial, en donde, viendo los horrores de la guerra, en lugar de pedirle perdón a Dios y convertirnos, como decía la Virgen de Fátima, no, seguimos pecando y seguimos pecando y seguimos pecando. Y cada vez que pecábamos nos alejamos más de Dios. ¿Y cuál es el problema? La soberbia. Queremos ser como Dios. Queremos estar al nivel de Dios y nunca vamos a poder estar al nivel de Dios. Por eso somos criaturas de Dios, porque estamos debajo. Como dice una frase, ¿en dónde está la grandeza del ser humano? En estar de rodillas ante Dios. Pero hoy puede estar el Santísimo Sacramento expuesto y le vamos a prender la velita a San Juditas Tadeo. Le vamos a pedir a la Virgencita de Guadalupe. Y el Señor, el verdadero Dios que está presente en su cuerpo, alma y divinidad en la Sagrada Eucaristía, ni lo pelamos. Ahora también tendremos que preguntarnos, ¿a quién recibimos en la Eucaristía? Y lo primero que vamos a decir, ay Padre, a Jesús. ¿Pero realmente lo crees? ¿Realmente lo vives? ¿O simplemente ya también se te ha vuelto un protocolo? Vienes a misa, empiezan a dar la comunión y pasas a comulgar. Y ese es el problema. Nuestra fe ha ido en detrimento, porque en lugar de acercarnos a Dios, nos hemos acercado al mundo. La otra vez me mandaron ahí en las redes sociales de que, pues, no sé que cuándo fue ya, pero que fue muy famoso, que la Belinda y el no sé qué se separaron porque ya hasta se iban a casar, y ahora que hasta el presidente dijo que para que el otro cante en el Zócalo, que la Belinda tiene que dar el permiso, si Belinda no da el permiso no le va a permitir. Y así como que digo, ¿y eso aquí a mí qué me interesa? Pero ahí me lo mandan en el Facebook. Así como que, ay Dios mío. Luego también hay de que me mandan, no, gran partido, Puebla contra no sé quién, y yo así como que, pues, no he visto fútbol desde hace chorrocientos años. Ahorita ya no sé ni quién juega en qué equipo. ¿Por qué? Porque no es lo más importante. Y podrán decir, Padre, entonces eso es malo. No, no es malo. Pero nos quita tiempo para estar con Dios. A veces les puedo preguntar, ¿cuánto tiempo le dedican a Dios en un día? ¿Le dan gracias a Dios porque les dio el don de la vida? ¿Le dan gracias por los alimentos? ¿Buscan hacer, pues ya si no el rosario, por lo menos un misterio del rosario? ¿Participan de la lectura, aunque sea del Evangelio cada día? Y ese es el problema, no lo hacemos. Pero sí estamos bien metidos en los memes en el Facebook y en los likes del Instagram y todo eso. Por eso es de que
hoy el Señor podría decir que no hay fe en la tierra. Hoy también vemos cuántos hermanos atacan y dicen, es que la iglesia está mal por esto y esto y esto. Pues sí, ¿y qué has hecho tú para corregir? ¿Por qué? Porque hoy hay tantos que critican, por ahí un grupo de laicos colombianos y que pues casi ya satanizaron al Papa Francisco. Y podríamos decir, ¿y el Papa Francisco se puede equivocar? Claro, es humano. ¿Y el Papa Francisco también tiene cosas buenas? Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nos cerramos solamente a atacar, dejamos de ver el bien que se puede ocasionar. Por ejemplo, una de las cosas que el Papa ha dicho, y es muy buena, decía en noviembre del año 2013, el Papa se confiesa cada 15 días, y el día que lo escuché dije, chin, si el Papa se confiesa cada 15 días, ¿cada cuánto me tengo que confesar yo? Y es ahí donde a veces nos quedamos, no, pues dice la Santa Madre Iglesia que confesarse una vez al año, ay no, hasta que pase el año me confieso. Y les podría decir, ¿y después de un año se van a acordar de todos sus cochinos pecados? No, ¿verdad? Entonces, es ahí. Nos olvidamos de la segunda parte, o cuando se está en pecado mortal. Y en pecado mortal, miren, todos los días podemos caer en pecado mortal. ¿Por qué? Porque caemos en los pecados que rompen mi amistad con Dios. Por ejemplo, la mentira, y a veces hasta la minimizamos. Ay, padre, es que dije una mentirita, pero mire, chiquita, casi ni se notaba. Pues sí, pero la mentira es mentira, sea grandota y sea chiquita. Y si decimos que Jesús es camino, verdad y vida, y decimos que el demonio es el padre y autor de la mentira, ¿con quién nos estamos yendo cada vez que mentimos? Con el diablo. Por eso hoy es muy importante y hoy reconozco que aquella vieja canción que escuchaba cuando iba a veces los sábados a misa con mi abuelita, que era con la que terminaba don Roberto la misa, que decía, viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado, viva Santo Domingo que lo ha fundado. El demonio a la oreja te está diciendo, deja misa y rosario, sigue durmiendo. Deja misa y rosario, sigue durmiendo. ¿Y cuántos le decimos, ay sí, señor demonio, ahorita me voy a dormir? Y no porque nos vayamos a dormir literalmente, sino porque no le prestamos atención a lo que deberíamos de hacer. Simplemente podríamos preguntar, ¿cuántas veces hemos participado devotamente en misa? Sin andar, pues ahora sí que pajareando por todos lados, porque muchas veces vivimos la misa como dice el dicho, andamos en todo menos en misa. ¿Por qué? Porque no le encuentro el sentido. ¿Por qué? Porque se me hace aburrida. ¿Por qué? Porque ay, qué pesado. ¿Por qué? Porque ay, el padrecito ya se puso a regañarnos. Pues qué bueno que lo regañe. ¿Por qué? Porque el Señor se quedaba así de que ay, qué bonito, están mal, sigan por su camino malo. No. El Señor les decía, están mal. En lugar de ir por ese camino, tenemos que ir por este camino. Y esto lo veía en una frase de San... se me fue el nombre, pero aquí tengo la imagen porque me gustó y la guardé. San Pío X dice, aun cuando Jesús fue amable con los pecadores, Él no respetó sus falsas ideas. Él los amó a todos, pero los instruyó a fin de convertirlos y salvarlos. Entonces, ¿qué es lo que hoy tenemos que hacer? Conocer mi fe para instruir a otros en conocer su fe. Aquí, pues últimamente me ha llamado la atención y he visto varias versiones del testimonio de conversión de una joven, Montserrat Castillo, una mujer
literalmente atea, que en un momento, pues sí, recordó aquellas oraciones que le enseñó su abuelita, el Padre Nuestro y el Ave María, y ella tuvo la necesidad de acercarse a Dios. Pero su acercamiento a Dios todavía no fue tan importante. Pero le dio la luz ¿para qué? Para que saliera de su mala vida. Una mujer que pues no le importaba la iglesia, ella quería pues ayudar a la naturaleza y como era esa arquitecta, pues hacer pues ahora sí construcciones sustentables, lo que ahora le llaman eco-friendly o amigable con el medio ambiente. Pero había un vacío en su corazón y en el estar ahí descubre que también tiene que hablar de personas que hagan el bien. Y pues por ahí en la Ciudad de México empieza a buscar y encuentra a un refugio para mascotas y pues se va a entrevistar a los de este refugio. Y pues empiezan a hablar del refugio, dentro de la plática empiezan a hablarle de Dios y pues esta joven, pues yo quiero conocer eso. Y pues resulta que los dueños del refugio, dos jóvenes, un hombre y una mujer, pues la muchacha resulta que era catequista. Y le dice, bueno, si quieres conocer, pues te invito. Y dice, pues también me quiero bautizar. Y van con el sacerdote y ya había empezado la cuaresma. Y pues le dice, ay, si hubieras llegado antes te bautizabas para la Semana Santa. Y pues dice, pues a mí díganme que me pongan un reto y me lo pongo. Y dice, pues ya había vendido mi departamento. ¿Por qué? Porque ella quería ser nómada en su moto para todos lados. Y pues ya no tenía y le dice la muchacha, pues aquí tengo un cuarto. Y por 33 días esa muchacha se encerró ahí a conocer su fe. Y pues lo básico, leyó el catecismo de la Iglesia Católica, a veces que a nosotros nos da pereza. ¿Por qué? Porque es un librito así de casi 3,000 páginas. Y ella en 33 días lo leyó. Y no solamente eso, leyó la Biblia y leyó otras cosas. Y se bautiza en la vigilia pascual. Y aquellos dos jóvenes que le mostraron su fe, dice, ahora son mis padres espirituales, porque fueron sus padrinos de bautizo. Y ahora esta joven va buscando a Dios y compartiéndolo, porque lo encontró. ¿Y cuántos de nosotros que venimos a misa domingo a domingo no hemos encontrado a Dios? No hemos hecho nada por Dios. Otro testimonio, el padre Carlos de Foucault, ahora San Carlos de Foucault, legionario francés que se iba al África y pues llegaba y contaba a sus familiares todo lo que había hecho. Y su sobrinita, 6 años, va, le pone sus manitas en la rodilla y le dice, tío, has hecho grandes cosas por Francia. ¿Qué has hecho por Cristo? Y dice San Carlos de Foucault, me dejó sin palabras, porque por más que buscó, no encontró qué había hecho por Cristo. Y tanto fue eso que dejó todo y se fue como sacerdote a África. Ahí a los desiertos entre los beduinos. Y muere martirizado a manos de musulmanes. Y es ahí donde hoy también tenemos que preguntarnos, ¿qué hemos hecho por Cristo? ¿Qué es lo que estamos dejando a nuestro mundo? Un mundo sin fe, en donde los jóvenes mueren por las drogas, ya sea por la que las consumen o las quieran vender. ¿Y por qué las quieren vender? Pues nada más hay que escuchar la música que escuchan. Puro narcocorrido, puro reggaetón que la otra vez estaba escuchando una que me quedé hasta escandalizado,
que si te quitas el calzón y que si no sé qué, y así como que, y esto escuchan los niños. ¿A dónde estamos llevando a esos niños? Al infierno. Porque no les hemos formado según el plan de Dios. Porque no hemos luchado nosotros por ser testimonio. Y se está cumpliendo lo que dijo Nuestra Señora de Fátima: el último ataque a la iglesia será en la familia. Hoy cuántos jóvenes dicen, no, casarme, ni loco ni loca para estar como mis papás. Porque hoy no hay sacerdotes santos, porque no hay familias santas, porque hoy no hay matrimonios santos, porque no hay familias santas. ¿Por qué? Porque en la familia es donde se nos comparte la fe. Más adelante, porque ya es la despedida, no es cierto, en la primera carta de San Pablo a Timoteo decía: salúdame a tu mamá Eunice y a tu abuela Loida, que fueron las primeras que de palabra y de obra te enseñaron la fe. Mamás, abuelitas, ¿qué le están enseñando hoy a sus hijos, a sus nietos? Podríamos decir, el testimonio de las abuelitas marca mucho. Mi mamá Cata, todos los días, lloviera, tronara o relampagueara, misa de 7 de la mañana, todos los días, excepto el domingo que iba a la de 12. Todos los días rezaba las 3 partes del rosario. Todavía no instituían los misterios luminosos, si no hubiera rezado las 4 partes del rosario. Todos los días hacía sus oraciones de la liturgia de las horas. Tenía su librito de la liturgia de las oraciones del pueblo y rezaba sus laudes y sus vísperas. Y pueden decir, ay padre, ¿y se la pasaba todo el día rezando? No. También platicaba con su montón de amigas que tenía, también se ponía a ver su telenovela, también se ponía a cuidar sus plantitas y hablándole a todas sus plantitas. Una mujer del pueblo, que nada más llegó al 2º año de primaria, pero con una fe tan grande. Y hoy, ¿en dónde está esa fe? Como decía un sacerdote que me dio clases, las abuelas cambiaron la fe con una letra, porque antes rezaban novenas y ahora ven novelas. Y eso es lo que pasa. El mundo está como está porque le hemos dado la espalda. Pidamos a Dios que nos aumente la fe, como ese padre del Evangelio que va y le dice, Señor, le he traído a mi hijo a tus discípulos, a ver si tú le puedes hacer algo. Y Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? ¿Qué no crees? Y ese hombre, Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. ¿Cuántos de nosotros le pedimos el aumento de la fe a Dios? ¿Cuántos de nosotros buscamos realmente entrar en ese misterio? Hoy, lamentablemente, nuestra fe está muriendo. Y esto en estadísticas, del 100% de católicos que hay en Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, solamente el 15% van a misa. Y podemos preguntarnos si el 85% restante, bien, gracias. ¿Cuántos de nosotros también podemos decir, no, ¿para qué voy a misa? Mejor me voy a ir de paseo con mi familia. No, ¿para qué voy a misa? Voy mejor al otro lado. Ay, ¿para qué voy a misa? Mejor me quedo dormidito. Hace unas semanas apenas nos quejábamos del calor. Y ahora, ¿a quién no le gustaría estar más bien acostadito, viendo una peliculita con un cafecito, un chocolatito al lado? Pues sí, se antoja, pero no. ¿Por qué?
Porque es mi momento de estar con Dios. Y podríamos decir, Padre, ¿y cómo hago oración? Y esto lo leí en un libro que ni me acuerdo porque fueron copias que nos dieron en el seminario, pero es el testimonio de un sacerdote francés que, pues bueno, ya viejito, pero casi cuando lo habían ordenado, pues lo mandan a ver a un enfermo. Y más que enfermo, un viejito. Y pues ya resulta que él va a ver al viejito para confesarlo, ungirlo. Y pues de repente lo pasan al cuarto de este hombre, tenía su chimenea, 2 sillas frente a la chimenea, su camita, y pues va a agarrar la primera silla para sentarse y el Señor desde la cama le dice, no padre, esa no, la otra por favor. Y pues el padre así como que pues bueno, va, toma la otra silla, la pone en la cabecera del hombre, lo confiesa, se ponen a platicar, lo unge y ya cuando se va a retirar, va y deja la silla en su lugar. Pero agarra y le dice, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Y el Señor le dice, sí, padre, dígame. ¿Por qué no me dejó agarrar esta silla si está más cerca de la cama? Y el Señor con una sonrisa, ay, padre, es que ese es de Dios. Así como que el padrecito como que puso su cara de, ¿qué me estás diciendo? Dice, ay padre, es que hace tiempo cuando yo estaba joven y pues no sabía tampoco cómo hacer oración, pues fui con un sacerdote que ya estaba viejito. Y le dije, padre, no sé hacer oración. Y agarra y el padre me dijo, platica con Dios. Y pues de repente le digo, padre, ¿pero cómo? Dice, mira, como estás platicando conmigo. Y todavía le digo, padre, ¿pero cómo? Y dice, mira, para que no se te haga difícil, busca un cuadro de nuestro Señor Jesucristo o un Cristo y te vas a poner frente a Él a platicar. Y pues dice que le dio vergüenza que lo vieran en su casa platicando con un cuadro, por eso se llevó 2 sillas a su cuarto y pues se encontró por ahí un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, que por cierto hoy estamos celebrando a Santa Margarita María Alacoque, la vidente del Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces pues llegó y puso frente a la silla ese cuadro en la otra silla y empezó a platicarle. Y pues le dice, y padre, pues sí, me costó trabajo porque primero decía, ay, creo que me veo muy ridículo hablando con un cuadro. Y después yo le hablaba y me callaba, esperando que él me respondiera. Y dice, no se apure padre, no me respondió. De esa manera como si estuviéramos platicando. Todo lo que yo le preguntaba, el Señor me lo iba diciendo. Que en la plática con un amigo, que en la misa con el Padre, Él me respondió todo. Hasta que yo dije, bueno, pues ya creo que ya no necesito del cuadro. Porque yo sabía que cuando yo me sentaba en esa silla, Dios estaba sentado en la otra silla. Y entonces dije, nadie más vuelve a sentarse en esa silla porque es de Dios. Y pues ya el sacerdote le agradece y pues se va directamente a la iglesia. Y se arrodilla frente al sagrario para hablar con Dios, como le enseñó ese hombre. Ya no hay fe. Ya no queremos saber de Dios. Por eso, hoy este reto, que no se los pongo yo, el mismo Señor ya no los puso. El reino de los cielos es de los esforzados. El reino de los cielos es de los violentos, dice otra traducción, pero de los violentos que se hacen violencia a sí mismos, quitando todo aquello que les impide entrar en el reino de los cielos. Y ahora sí, que animarnos por llegar al cielo. Dicen que Santo Tomás, cuando estaba por terminar la Suma Teológica, la 4ª parte, tiene 5 volúmenes, cuando termina el 4º volumen, va y lo deja en el sagrario, entregándoselo al Señor. Pero Santo Tomás tenía pues esa locura que tienen los santos.
porque todas las noches cuando ya se iban a dormir todos los frailes, él se salía a escondidas de su celda para ir al sagrario. Abría el sagrario y metía la cabeza para escuchar a Dios. Y una vez lo escuchó y le dijo: Tomás, has hablado bien de mí, ¿qué es lo que quieres que haga para ti? Y Santo Tomás, ni tardo ni perezoso, ver el cielo, Señor. Y le concedió tener esa visión mística del cielo. Al otro día, toda su obra, que es muchísima, de Santo Tomás de Aquino, la quiso romper y sus hermanos dijeron: no, Tomás, déjala. ¿Por qué la quieres romper? Y solamente atinó a decir: después de lo que he visto, todo lo que he escrito es basura. Porque lo que él escribió, hasta los textos bellísimos de la misa del Corpus Christi, eran basura a comparación de lo que es verdaderamente el cielo. Tenemos que tener ese ánimo. Si nos dijeran: mira, te invito aquí en México, uno de los mejores destinos, Cancún. Y si no conocemos, pues vamos a ir rápido a googlear, a ver cómo es Cancún, qué sitios hay para ir a visitar, para ir a aprovechar el lugar. ¿Y por qué no hacemos eso con el cielo? ¿Cómo es el cielo? En la palabra de Dios está. En la oración podemos tener esa conexión. Pero lamentablemente el cielo ya no nos llama la atención. Queremos una sociedad buena, regresemos a Dios. Queremos una sociedad santa, regresemos a Dios. Queremos vivir en justicia, paz y santidad, regresemos a Dios. Por eso, pidamos hoy al Espíritu Santo que nos dé la luz de su Espíritu, para que siempre podamos caminar rumbo a la casa del Padre. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.